Buenas noches, jóvenes. Les doy la bienvenida a su materia Tecnología aplicada a la administración. El tema que tenemos para hoy tiene que ver con las funciones anidadas. Este documento de función sí anidada lo van a encontrar en las páginas siguientes de la función sí que vimos hace 8 días. Nosotros quedamos entonces en las funciones anidadas. ¿En qué consiste estas funciones? Muchas veces, para resolver algún tipo de cálculo o situación en una planilla de Excel, no nos resulta suficiente una función, sino que debemos utilizar varias funciones, una dentro de otra. Cuando utilizamos una función dentro de otra, tenemos una función anidada. Las funciones que metemos dentro de otra función actúan como argumentos de la función principal. Aquí tendríamos un ejemplo, con la función sí. Si la nota es mayor o igual a 7, resulta que es aprobado. Pero si la nota es mayor o igual a 4, debe presentar un examen en diciembre. Y si la nota no corresponde ni es mayor o igual a 4 o es mayor o igual a 7, debe presentar un examen en febrero. La segunda función sí es parte del argumento de la función sí principal. Cuando frente a una condición tenemos dos o más posibilidades, tenemos que anidar una función sí dentro de otra función sí, como lo vimos en el ejemplo anterior. Sin embargo, si el estudiante obtiene una calificación mayor o igual a 7 puntos, está aprobado. Esa sería su función sí verdadera. Pero si el alumno tiene una calificación menor a 7, se presentan dos situaciones. Si obtiene una calificación mayor o igual a 4 puntos, debe redimir ese examen en un turno en diciembre. Sería una función sí verdadera. La función sí falsa para esto sería: si obtiene una calificación menor a 4 puntos, debe rendir el examen en el turno de febrero. Cada una de las funciones sí, la principal y la anidada, conservan su estructura, con 3 elementos en el argumento. Debo decirles que esa función sí anidada va a realizarse hasta con 83 argumentos diferentes. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que yo cierro una función anidada, debo cerrar un paréntesis. Finalmente, después de todas las funciones anidadas que yo tengo, debo cerrar igual número de paréntesis. En el siguiente ejemplo que les voy a indicar, ahí nos vamos a dar cuenta de esa función. Recuerden que la función sí anidada anida hasta 83 condiciones. Aquí tendríamos entonces este campeonato nacional. Esta es una tabla con los equipos y los resultados obtenidos. Hay un grupo 1, los goles que metió, un grupo 2 y los goles que metió. Habría que encontrar cuál es el resultado de esos grupos. En la columna resultados del grupo 1 debe aparecer ganó si la cantidad de goles es mayor a la del equipo del grupo 2. Empató si la cantidad de goles es igual a la del equipo del grupo 2. Perdió si la cantidad de goles es menor a la del equipo del grupo 3. En esta función sí, que será una función sí anidada, tendríamos entonces 3 argumentos para dar a conocer el resultado de este campeonato nacional. Ganó, empató y perdió. En las sesiones anteriores vimos que la función sí solamente arrojaba un valor positivo y un valor negativo. El positivo en dado caso que se cumpliera esa función y el negativo en dado caso que no se cumpliera. Pero ¿qué sucede el día de hoy? Vamos a tener más de 2 condiciones. Aquí en este ejemplo que les voy a tratar, habla de 3 argumentos. Ganó, empató y perdió. ¿Cómo iría la fórmula? Voy a ampliar un poco la pantalla y me ubico en el resultado del grupo 1. Igual si, y abro paréntesis. La prueba lógica sería si los goles de este equipo del grupo 1, conformado por Millonarios, son mayores a los goles del grupo 2, en este caso sería Nacional, punto y coma. Aquí la función del sí verdadero me dice que debo tener un argumento que diga ganó, entre comillas porque es texto, punto y coma. ¿Cuál sería la siguiente?
La misma función, si, abro paréntesis, la prueba lógica sería los goles son iguales. Bueno, aquí me tapa la fórmula, pero puedo pararme en el título goles y bajo con la flecha y selecciono. Si son iguales los goles del grupo 1 a los goles del grupo 2, entonces, punto y coma, entre comillas, esos equipos, bueno, este equipo empató, cierro comillas, y punto y coma. Aquí yo puedo seguir con la fórmula si, o ya la puedo cerrar. Como ya conozco que son solo 3 argumentos, entonces si no gana ni empata, la condición sería perdió. Cierra comillas y voy a cerrar los paréntesis. Si se fijan, cada paréntesis que se va abriendo tiene un color diferente. En Excel, cada vez que yo abro un paréntesis, al final de la fórmula debo cerrar esos paréntesis. Visualmente, Excel me va a mostrar el color de los paréntesis y cuando llega al último paréntesis es un color negro. Aquí cierro un paréntesis, cierro otro paréntesis y ahí lo tendríamos. Le doy Enter. Estos goles son mayores a esos goles, ganó. Y arrastro hasta abajo. Aquí entonces me doy cuenta que la fórmula realmente funcionó. Tengo 3 argumentos y cada uno se cumple de acuerdo a las condiciones. Los goles del primer equipo, empezando por Millonarios, fueron 3, que ganó a Nacional, que solamente hizo un gol. En el caso de Cali, tiene 0 goles y América 0 goles, es decir que ese grupo empató. Sin embargo, como ya lo tengo formulado, yo puedo decir que más bien América tuvo 2 goles. En ese caso, me está diciendo que el grupo 1, que es Cali, perdió. Control Z para volver a la original. Medellín tuvo 2 goles y Once Caldas tuvo 1. Aquí ganó. Pero resulta que Once Caldas también hizo 2 goles. La fórmula me va a cambiar al empató. Y así puedo seguir jugando con todas esas indicaciones. Ya tengo 3 argumentos. Ganó, perdió o empató. Bueno, le voy a borrar la fórmula de nuevo. Y la voy a hacer siguiendo el sí. Es decir, sin cerrar, sin que se cumpla la última condición. Aquí entonces, en vez de cerrar los paréntesis, voy a hacer la función si anidada de nuevo. Ganó, empató. Entonces aquí, si los goles son menores a estos goles, punto y coma, entre comillas, perdió. Cierro comillas. Y ahí puedo seguir haciendo la función hasta con 83 argumentos. Miremos lo de los paréntesis. Llega el primero. ¿Se dan cuenta que cada función que se abre paréntesis cambia el color? Entonces, vamos a mirar. Cierro un paréntesis, cierro otro paréntesis y cierro el tercer paréntesis. Aquí la fórmula me está mostrando que el último paréntesis, les dije que era negro, pero aquí aparece blanco. Debe ser por el juego de colores que tengo. Aquí entonces ya veo que el último paréntesis fueron 3, porque son 3 funciones o 3 argumentos que debe sacar esa fórmula. Si yo tengo más argumentos, hasta el último paréntesis tiene que llegar ese color. Enter y lo arrastro. Esas son las 2 funciones para el si anidado. Puedo hacer tantos argumentos como tenga, hasta 83 argumentos, o si son solo 3, puedo decir la función si, lo verdadero de esa función, lo verdadero de la siguiente función y el falso de esas 2 funciones. Bueno, eso es algo para tener en cuenta. La fórmula si anidada permite precisamente tener más argumentos en una sola fórmula. Recuerdan que la clase pasada vimos que si el estudiante ganaba o perdía una materia, aquí entonces puede tener otro argumento, gana, pierde, habilita, etc. El siguiente ejercicio es la función si anidada. Ustedes deben mirar según la indicación.
Aquí se realizó una exposición de perros y se obtuvieron las siguientes posiciones: la raza, el valor del perro, el resultado y el nuevo valor. De acuerdo al resultado obtenido en la tabla de posiciones, considerando los primeros 5 puestos, el valor del perro se incrementa de acuerdo a los siguientes parámetros. Si obtuvo el primer lugar, el valor del perro se duplica. Es decir, que en esta primera función, el resultado, si fue 1, su fórmula si verdadera será el valor del perro por 2, porque se duplica. Si obtuvo 2, se incrementa en 300 el valor. Es decir, si el resultado fue 2, el valor del perro se suma 300 pesos. Si obtuvo 3, el valor del perro se suma 200 pesos. Si obtuvo 4, el valor del perro se incrementa en 100 pesos. Y si obtuvo 5, el valor se incrementa en 50 pesos. Aquí tendríamos entonces 5 resultados, los cuales nos arroja 5 argumentos diferentes. Ese es el primer ejercicio que ustedes van a realizar. Recuerden que cuando tenemos algún valor, aquí nos están hablando que son pesos colombianos, debo convertir eso precisamente en moneda y quitarle los decimales. El nuevo valor del perro me debe dar de acuerdo a la fórmula y también lo convierto en moneda con pesos colombianos sin decimales. Este sería el ejercicio para realizar en clase. Diremos que sí. Tenemos la función si y la función si o. La función si y. La función y devuelve verdadero si se verifican todas las condiciones planteadas en su argumento. Si se verifica una sola condición o ninguna, se devuelve el valor falso. Ejemplo: para aprobar un curso, los alumnos deben considerar 2 variables: que el porcentaje de inasistencias sea menor o igual a 25 y que la nota obtenida sea mayor o igual a 4. Aquí tendríamos entonces 2 condiciones que se cumplen para un valor verdadero y nos devolvería un valor falso. Es decir, si las 2 condiciones se cumplen, si el estudiante tuvo menos o igual de 25% de inasistencias y la nota fue mayor a 4, este estudiante debe pasar la materia. Miremos la sintaxis de la función. Sería igual y, abro paréntesis, B2 mayor o igual a 25, punto y coma, va la segunda condición, C2 mayor o igual a 4 y cierro paréntesis. Aquí entonces tendría B2 es representado por el porcentaje de inasistencias y el C2 está representando la nota. Si se cumple tanto la B2 con la C2, nos debe dar un valor verdadero. Solamente si se cumplen las 2. En el caso de la función O devuelve un verdadero si se verifica una sola de las condiciones planteadas en el argumento. Si no se verifica ninguna condición, se devuelve el falso. Ejemplo: para aprobar un curso, los alumnos deben considerar 2 variables: que el porcentaje de inasistencia sea menor o igual a 25 o que la nota obtenida sea mayor o igual a 4. Es decir, la O quiere significar que si tiene el porcentaje menor a 25 o si tiene la nota mayor a 4, cualquiera de las dos, si se cumple alguna de las dos, pues nos va a dar un valor verdadero. La sintaxis de esa función sería igual o, abro paréntesis, B2, que es el porcentaje de inasistencias, mayor o igual a 25, punto y coma, C2, que es la nota, mayor o igual a 4, cierro paréntesis. En esta fórmula, cada vez que yo encierro 2 argumentos, o los 2 argumentos que se deben cumplir en el resultado, aquí sí debo cerrar paréntesis. ¿Recuerdan que antes solo era punto y coma y seguíamos con el argumento? Aquí entonces tendríamos que cerrar paréntesis cada vez que yo tengo las 2 condiciones, bien sea para Y o bien sea para O. Aquí tendría
la teoría, cómo funcionaría. ¿Listo? Aquí me está diciendo, funciones lógicas Y o se utilizan anidadas dentro de la función si para obtener un resultado con sentido. Tengo una tabla que habla de los alumnos, el porcentaje de inasistencias, la nota. Si se cumplen ambas condiciones, aprueba. Si se cumple una de las dos condiciones, aprueba. Entonces vemos aquí la condición ya resuelta. Aquí tengo que el porcentaje de inasistencias fue mayor a 25, en el caso del alumno B. Y la nota fue mayor a 4. Pero como no se cumplieron los dos argumentos, en la función si y, este estudiante no aprueba. Pero en la función si o, como puede ser una de las dos, tener menor o igual inasistencia de 25, pero que la nota sea mayor a 4. En este caso, el estudiante sí aprueba. Es la diferencia que tengo de las dos. En la si y, sí y solo sí se deben cumplir ambas funciones. Y en la si o, dos de las dos funciones se deben cumplir, sin importar si es la primera o la segunda. Bueno, miremos entonces el primer ejercicio. Aquí tengo los empleados de una agencia de turismo estudiantil vendieron viajes durante el mes de marzo y se analizaron dos variables. La primera, que la cantidad de viajes vendidos sea mayor a 100 y ahí nos está diciendo ya que debe utilizar la función si y que las señas recibidas sean mayores a 500 pesos. Si se cumplen ambas condiciones, el empleado recibe como premio un viaje. En caso contrario, nada. ¿Cómo sería? Viajes vendidos 150 y las señas, esos son pesos, pasémoslo a moneda y quitamos los decimales. Bueno, entonces si y igual si, abro paréntesis, y abro paréntesis. ¿Cuál sería el primer valor lógico o la primera condición? Que los viajes vendidos sean mayor a 100. Aquí no me está diciendo que sean mayor o igual, solamente mayor a 100. Punto y coma. ¿Cuál sería la segunda condición? Y que las señas recibidas sean mayores a 500 pesos. Cierro paréntesis, porque ya encierro las dos funciones de las pruebas lógicas. Punto y coma. ¿Qué sucede si se cumplen con la Y estas dos funciones? El empleado recibe como premio un viaje. Abro comillas y escribo. Recibe un viaje. O tiene premio un viaje. O usted lo escribe en completo, más bien. Perdón. Escribámoslo completo mejor. El empleado recibe como premio un viaje. Cierro comillas. Punto y coma. ¿Cuál sería el valor si falso? O sea, si no se cumplen las dos condiciones al tiempo, en caso contrario, no recibe nada. Abro comillas y escribo no recibe nada. O no recibe premio, más bien. O ustedes quieren lo dejan nada. Cierro paréntesis. El primer paréntesis del sí, cierro el segundo paréntesis, que sería la segunda condición. Bueno, en este caso solo cierro un paréntesis porque si y abre paréntesis y las dos condiciones abro y cierro el paréntesis ahí mismo. Por esa razón, solo al final voy a cerrar un paréntesis. Enter. Amplío la celda y arrastro. Voy a verificar que la cantidad de viajes vendidos sean mayores a 100. En este, el que no recibió premio, exactamente, no es mayor a 100. Que las señas recibidas sean mayores a 500. Aquí pues, las señas recibidas fueron 400. Por esa razón, no se cumplieron las dos condiciones, no recibe premio. ¿Qué sucede si yo cambio esto a 2000? La fórmula permanece que no recibe premio porque no se cumplen las dos funciones. ¿Qué sucede si yo cambio S a 150?
el empleado recibe como premio un viaje, porque ya está la primera condición que sea mayor a 100 y la segunda condición que se cumpla, que sean mayores a 500 las señas. Control Z para dejarlo como estaba. Espero haya sido clara la explicación de la anidada CJ. Esos serían los ejercicios que ustedes van a realizar. Aquí voy a ampliar estas celdas para leer completamente. Las funciones anidadas hay que asignar un color de relleno, un color de borde, un estilo de borde a cada una de las tablas de este punto. Estos que vemos aquí, que hay un grupo 1, hay un grupo 2, hay un grupo 3. A eso hay que seleccionarlo, ponerle bordes y darle color a las tablas. ¿Cuál es la condición o cuál es la fórmula que me están pidiendo aquí? Dice, una agencia de modelaje realizó una convocatoria para contratar modelos para un comercial. Para ser contratado debe cumplir las siguientes condiciones. De lo contrario, será descartado. Ahí ya tengo entonces el argumento sí verdadero y el argumento sí falso. En dado caso que se cumplan todas las condiciones, debo colocar en el argumento contratado. En dado caso que no se cumplan todas las funciones, el argumento sería descartado. ¿Cuáles son las condiciones? El modelo que se está presentando debe ser hombre a una edad inferior o igual a 20 y con una estatura superior o igual a unos 75 y con un peso inferior o igual a 70 kilos y los ojos deben ser azules. Aquí entonces debo mirar cuántas condiciones CY debo tener de acuerdo a las indicaciones que me está dando la agencia. Tengo aquí sexo, edad, estatura, peso y el color de ojos. Si se cumplen todas las condiciones anteriores, en la observación debe salir contratado. Si no se cumplen esas condiciones, debe aparecer descartado. Este sería el ejercicio que ustedes van a realizar. Les voy a explicar entonces cómo funciona la fórmula CIO. La CIO. Los empleados de una agencia de turismo estudiantil vendieron viajes durante el mes de abril. Bajemos un poquito así. Se analizan las siguientes variables. A. Si la cantidad de viajes vendidos sea mayor a 100 o, aquí ya me está dando el argumento que debo utilizar una fórmula CIO, o las señas recibidas sean mayores a 500. Si se cumplen alguna de las dos condiciones, el empleado recibe como premio un bono de 200.000 pesos. En caso contrario, no recibe nada. Tengo aquí los vendedores, los viajes vendidos y las señas. Como estos son pesos, recuerden, control 1. Para que me muestre la pestaña que puedo cambiar el número, bueno, ejemplo como moneda, sin decimales y en pesos colombianos. Ahí lo tengo. Entonces la fórmula sería igual si, abro paréntesis, y la O. Abro paréntesis. ¿Cuál es el primer valor lógico? Que los viajes vendidos sean mayor a 100. Mayor a 100. Punto y coma. ¿Cuál sería la segunda prueba lógica? Que las señas sean mayores a 500. Cierro paréntesis porque son las dos funciones que una o la otra se deben cumplir. Punto y coma. ¿Cuál sería el valor sí verdadero de esa fórmula anidada? Que el empleado recibe como premio un bono de 200.000 pesos. Abro comillas y escribo. Recibe, hablo todo en mayúscula. Recibe premio de 200.000. 1, 2, 3. Cierro paréntesis. Si no se cumple ninguna de las dos condiciones anteriores, pues el empleado, escribo entre comillas, nada. Cierro comillas y cierro un paréntesis que fue el del sí que abrimos al principio. El de las dos condiciones, como ya lo cerramos, no hay necesidad de colocar otro paréntesis al final. Y enter. Aquí tendríamos algo me pasó. El punto y coma.
Recibe premio 200.000, eso cierra comillas, punto y coma, nada y cierra paréntesis. Ahora sí, recibe premio 200.000 y arrastro. Voy a mirar. El primero, Andrés Carreño vendió 150 viajes, o sea que está mayor a 100. Y las señas son mayores a 15.000 pesos, es decir que él sí o sí iba a ganar. En el caso de Julio César Roberto, viajes vendidos 40, esos son menores que 100 y las señas son menores que 500, es decir que este empleado no recibe nada. Sin embargo, yo puedo decir que él realmente vendió 200 viajes. Y aquí vendió 200 viajes, pero las señas fueron menores de 400. Sin embargo, se cumple una de las dos funciones, porque es sí o, entonces recibe premio de 200.000 pesos. Dejo el ejercicio como inicialmente estaba. El siguiente ejercicio que viene, se lo van a realizar ustedes. Y con este ya cerramos el tema de la función sí, la función sí anidada, la función sí y la función sí o. ¿Qué dice el ejercicio? Para la observación, tenga en cuenta, si la nota es mayor o igual a 0 y menor que 1,9, el estudiante pierde. Si la nota es mayor o igual a 2 y menor o igual a 2,9, el estudiante habilita. Si la nota es mayor o igual a 3 y menor o igual a 5, gana. Si la nota es superior de 5, será un error de digitación. Entonces, aquí tengo los nombres de los estudiantes, los correos, el semestre, la materia, la carrera, el día de la clase y la nota del examen. En observación debo tener esa fórmula sí, y o sí o. Tienen que jugar ahí con dependiendo de lo que nos está pidiendo el argumento y dar los valores verdaderos y los valores falsos. Que pierde, que habilita, que gana y que hay un error de digitación. Eso se hace en la primera y se arrastra. Bueno, entonces, terminando este tema, cerrando ya el tema de la función sí anidada, función sí y función sí o. Tan pronto resuelvan estos ejercicios, van a guardar de nuevo el archivo y lo van a adjuntar en este correo que les acabo de enviar la invitación a la continuidad de la clase. Hoy es lunes 20 de abril. Voy a darles plazo hasta el miércoles 22 de abril. El miércoles 22 de abril a las 10 de la mañana debo ya haber recibido todos sus documentos. Recuerden, si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en contactarme, bien sea a través del WhatsApp o me envían un mensaje. Igual voy a estar atento a cualquier inquietud o sugerencia que se pueda presentar durante el desarrollo de la clase. Espero que tengan una excelente semana, que iniciamos la semana 11. Feliz semana para todos y estamos en contacto.